Para iniciar, empezaré leyendo un poema de Pablo Neruda. Gracias violines por este día de 4 cuerdas, puro es el sonido del cielo. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué habrá querido decir Neruda? ¿Será que a él le gustaban los violines o será que él tocaba los violines? Sería revisar su biografía, pero si citamos el nuevo criticismo o nueva crítica, la interpretación de Neruda estaría equivocada. ¿Quisieran saber por qué? Para ello recordemos lo que fue la nueva crítica. Esta corriente principalmente tuvo auge en 1940 y 1960 y fue utilizada por los críticos en esta época. De allí se origina el libro The New Criticism en 1941 por John Crowe Ransom, el cual fue muy importante y principal para la época de aquel entonces, ya que deja un importante legado en la manera que leemos y escribimos literatura en la actualidad. Además, en esa época se analizaba mucho las obras literarias, especialmente los poemas. Las estructuras y el significado están unidos y no pueden ser estudiados por separado. Los nuevos críticos querían saber qué diferenciaba la poesía del lenguaje común. ¿Qué sería el lenguaje común? Aquí citamos un ejemplo. Me pegué con una piedra. Ese pegué lo podemos interpretar como chocarse, golpearse, y la piedra como la roca misma. En cambio, si decimos, él me enfrentó y su mirada era de piedra, aquí es diferente, ya que hay una relación afectiva y no cognitiva de la palabra, ya que piedra se está interpretando de otra manera, y no cognitiva de la palabra piedra de acuerdo a los críticos. La dureza y la rigidez se le atribuyen a la palabra mirada y el sentido literal de la palabra piedra desaparece. ¿Por qué? Porque se le da un sentido figurativo y no diferencial, no literario. Entonces los críticos literarios le dijeron a las personas que solo necesitan estudiar un texto literario, porque es un texto y solo por ese hecho ya es suficiente. Olviden estudiar la época del autor, la vida misma del autor. No querían saber eso. ¿Pero por qué ellos creían eso? La parte histórica pasaba a un segundo plano, porque no daba sentido al texto. Ya era parte. Y como hablé al principio, aquí se pierde lo que sentía el autor, su intención. No podemos llamar a Neruda y decir qué diablos me quería decir con ese texto, qué intención tenía. Podía ser una, pero no alcanzó. Quería algo más modesto. Entonces ahí fue cuando los nuevos críticos dieron el nombre de falacia intencional, afirmando el significado previsto por el autor de una obra literaria. No es el único ni el más importante de dicha obra. 2 frases que explican mejor este término de falacia son las siguientes. El objetivo del poema debe ser analizado por el arte del poema en sí mismo, de Spingar. Y la segunda, el poema no debe significar, él debe ser apenas, de Archibald MacLeish. El poema no pertenece ni al autor, ni al crítico, pertenece al público. Aquí otro término que ellos mencionaban es falacia afectiva o emocional. Las reacciones que el lector puede desencadenar no son por parte del texto, sino porque al lector le trae algún recuerdo o una emoción ya vivida. No sirven para analizar el texto en sí. Los lectores y críticos pueden cambiar, pero el texto siempre va a ser el mismo. Y el texto no daba para parafrasear, no se puede cambiar una palabra por otra, porque no daría el mismo enfoque, tendría otra obra, entonces los críticos no aceptarían esto. Ejemplo, un poema escrito. En un idioma al traducirlo puede que otra lengua no tenga el mismo sentido literario. Su connotación va a ser totalmente diferente. Entonces este movimiento literario resultó ser tanto positivo como negativo. Porque no decía qué hacer, sino lo que no se debe hacer. Resulta contradictorio.